Hola hermanos, mi nombre es Eduardo Ocampo. Conocí al Señor en la Renovación Carismática Católica del Perú, en la ciudad de Trujillo. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema los papas y la Renovación Carismática Católica. Lo primero que quiero decirles es que desde la época del Papa Pablo VI hasta actualmente nuestro querido Papa Francisco, la renovación siempre ha estado en el corazón de la Iglesia. Cada uno de los papas, a su manera, nos ha acogido, nos ha animado y nos ha alentado. Les invito a que juntos desarrollemos este tema en dos momentos. En un primer momento vamos a revisar todo lo que pasó antes del nacimiento de la renovación en el año 1967 y en un segundo momento vamos a revisar todo lo que pasó después de nuestro nacimiento. El Espíritu Santo había venido preparando el camino hace muchos años, mucho antes inclusive que nazca la renovación carismática católica. Las primeras evidencias de estos preparativos están justo antes del inicio del siglo XX. Estamos hablando de la época de nuestra querida beata Elena Guerra. Ella, movida por el Espíritu Santo, empezó a escribirle al Papa León XIII y no le envió una carta, 2 cartas, sino que le envió 13 cartas y también una novena. Yo no sé en estos tiempos, pero ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a escribirle al Papa? A mandarle un email, a mandarle un WhatsApp. Y si es que no responde, insistir una vez, otra vez y otra vez. Y es que en estas cartas, Elena Guerra no solamente meditaba sobre la urgente necesidad que tenía la Iglesia de volver al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vuelva a nosotros, sino que le proponía al Papa León XIII una acción concreta. Y esa acción era consagrar el siglo XX al Espíritu Santo. Yo quiero aquí en este momento pasar de la vivencia de la beata Elena Guerra y ponernos un poquito en la posición del Papa León XIII. Pongámonos en el contexto. El pontificado del Papa León XIII al fines del siglo XIX, estamos hablando de una iglesia llena de tradiciones, una iglesia con sus protocolos, una iglesia con sus ceremonias, con una organización centralizada. Y en medio de esta situación, el Papa empieza a recibir cartas de una monjita desconocida que insistentemente le escribe. Aquí el Papa León XIII solamente tenía 2 caminos. No hacerle caso por un lado, seguir adelante con su itinerario, seguir adelante con su agenda, seguir adelante con lo planificado, con lo que ya venía preparando con su colegio de cardenales, con todas las personas que le ayudaban y le asesoraban. Y la otra opción era detenerse, escucharla, tomarse un tiempo para ver qué de nuevo hay con esta propuesta, con estos mensajes que venía recibiendo de Elena Guerra. Pues felizmente para todos nosotros, el Papa León XIII escogió la segunda opción. Y efectivamente, en el año 1897 recibió a Elena Guerra y la escuchó atentamente. Todo lo que ella traía como mensaje y todo lo que le había inspirado el Espíritu Santo. Y no solamente la escuchó, sino ¿saben qué? La animó a seguir adelante. La ayudó, le dijo, tienes que seguir con esto, Elena. Inclusive a su congregación le dio un nuevo nombre, las Oblatas del Espíritu Santo. Entonces miren cómo la actitud del Papa, una actitud de escucha, una actitud de apertura a algo nuevo, va a ser crucial para todo lo que iba a pasar luego. Esta misma actitud se fue repitiendo más adelante en cada uno de los papas. Pues así fue. El Papa León XIII no solamente leyó las cartas de Elena Guerra, sino que inspirado por esas cartas, escribió 3 documentos centrados en el Espíritu Santo. Y uno de esos documentos fue la primera encíclica al Espíritu Santo. Y además de poder escribir estos documentos para toda la iglesia de ese entonces, hizo lo que Elena Guerra le había pedido. La noche
del 31 de diciembre del año 1900, el Papa León XIII consagró el siglo XX al Espíritu Santo y cantó el himno Veni Creator Spiritus. Yo no sé si es que en esa época era costumbre que los papas cantaran. No sé si el Papa León XIII sabía cantar, pero de lo que sí estoy seguro es que el Papa León XIII tenía la convicción de que si él consagraba el siglo XX al Espíritu Santo, iba a ser un nuevo tiempo, una nueva época. El Espíritu Santo se iba a manifestar. Y efectivamente, el siglo XX fue un siglo en el cual hubo un despertar a la acción del Espíritu Santo para todo el mundo. Ya estando en el siglo XX, vamos a dar un salto en el tiempo hasta el año 1958, que es el año en que muere el Papa Pío XII. Y entonces se reúne el cónclave para elegir al nuevo Papa y todos se quedan sorprendidos con la elección del cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, cardenal obispo de Venecia, quien a sus 77 años asume el pontificado bajo el nombre del Papa Juan XXIII, el Papa Bueno. Para todos en ese tiempo, Juan XXIII iba a ser un Papa de transición. Nadie esperaba que a su edad Juan XXIII hiciera acciones trascendentes en la Iglesia. Sin embargo, 4 años después de su elección como Papa, Juan XXIII iba a dar la gran sorpresa a todo el mundo cuando convocó el Concilio Vaticano II con sus 81 años. El mismo Papa Juan XXIII luego contó que él sentía mucho temor de convocar a un nuevo concilio. También él contaba que él sintió que Dios mismo le estaba pidiendo que convoque este nuevo concilio. Y él le decía a Dios: pero soy viejo, tengo 81 años, estoy enfermo. Pero también sentía como Dios le replicaba: tú lo vas a hacer. El Papa Juan XXIII se daba cuenta que a su alrededor en la iglesia había mucha resistencia por convocar un nuevo concilio. Esto lo ponía muy triste, lo desilusionaba, pero al mismo tiempo él escribe que sintió el impulso del Espíritu Santo, quien lo animó, le dio fuerzas para convocar este nuevo concilio. Podríamos concluir entonces que el Concilio Vaticano II se convocó por la inspiración del Espíritu Santo en Juan XXIII. Definitivamente, el Papa Juan XXIII era un hombre dócil a la acción del Espíritu Santo. Hay muchos testimonios al respecto, pero quiero traerles uno que cita Patty Mansfield en su libro Como un nuevo Pentecostés. Ella cuenta que en Checoslovaquia había una villa, una aldea de aproximadamente 300 habitantes, donde se vivía todo el tiempo la presencia de los carismas, como en las primeras comunidades. Había dones, había carismas, inclusive varias generaciones habían tenido esta experiencia en el Espíritu. Y cuenta que una de las habitantes de esa villa pudo conversar con ella y le contaba que había un obispo, el obispo Roncalli, quien asiduamente acudía a visitarlos a esta villa. No es de sorprender entonces que el Papa Juan XXIII, en su oración de apertura del Concilio Vaticano II, empiece pidiendo para toda la Iglesia que haya un nuevo Pentecostés. Este término tan hermoso empezó justo ahí, en la oración inspirada del Papa Juan XXIII. Y adivinen qué, luego de hacer la oración, el Papa Juan XXIII canta un himno. El mismo himno que hace más de 50 años había cantado el Papa León XIII al consagrar el siglo XX al Espíritu Santo. El Veni Creator Spiritus. Este mismo himno, luego unos años después,
iba a ser cantado por un grupo de 25 estudiantes de la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, Estados Unidos. Iba a marcar el inicio y el nacimiento de la renovación carismática católica. Hay una relación directa entre el Concilio Vaticano II y la renovación carismática católica. Incluso se piensa que si no hubiera habido este concilio, la Iglesia Católica no hubiera tenido la capacidad de acoger a la renovación. Muchos historiadores llaman a este concilio el Concilio de Pentecostés. Y es que el Espíritu Santo estuvo siempre en el corazón y en el centro de este concilio. Se reflexionaron sobre muchas cosas importantes, muchas verdades, muchos dogmas trascendentes en la Iglesia. Pero una de las discusiones más importantes que se tuvo en este concilio giró alrededor de la profundización en el uso de los carismas. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis para hablar de un personaje muy querido para la renovación carismática católica, uno de los protagonistas del Concilio Vaticano II. Estoy hablando del cardenal Leo Joseph Suenens. Él se convirtió en un defensor de la posición de que el uso de los carismas no es simplemente un hecho histórico de las primeras comunidades, sino que el uso de los carismas es una realidad actual. Miren cómo él ya venía defendiendo y ahí iba preparando el camino para lo que iba a suceder luego a través del nacimiento de la renovación carismática católica. Son famosas sus discusiones con el cardenal Ruffini, quien decía que estas manifestaciones ya en este tiempo no se veían, sino que simplemente eran unos sucesos que se produjeron en las primeras comunidades. El cardenal Suenens se convirtió en nuestro precursor, luego en el pionero, luego en el acompañante, defensor y embajador nuestro. Él fue quien luego nos presentó y nos llevó de la mano a la reunión con el Papa Pablo VI, y luego también hizo lo mismo con el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan XXIII muere el año 1963, un año después de haber convocado el Concilio Vaticano II. A su muerte fue elegido Papa el cardenal Montini, quien asume el pontificado bajo el nombre de Pablo VI. En ese entonces, en la Iglesia se pensaba que, habiendo muerto ya Juan XXIII, pues el siguiente Papa ya terminaría y cerraría el Concilio Vaticano II. Pero muy por el contrario, Pablo VI lo que hizo fue prolongar 2 años más el Concilio Vaticano II, hasta el año 1965. Luego, Pablo VI escribiría que él sintió un fuerte impulso del Espíritu Santo para no cerrar el concilio, a pesar de que él percibía claramente en la Iglesia que muchos querían que se termine el Concilio Vaticano II. Él, haciendo caso a la moción del Espíritu Santo, continuó por 2 años más. 2 años después de haber concluido el Concilio Vaticano II, en el año 1967 se produjo el nacimiento de la renovación carismática católica. En un retiro de estudiantes de la Universidad de Duquesne, Pittsburgh, en Estados Unidos, un grupo de muchachos tuvo una experiencia que cambió su vida y cambió la vida de millones de personas. Literalmente, ellos fueron sorprendidos. Tuvieron una experiencia profunda del amor de Dios, acompañada de manifestaciones de dones y carismas. Esto que ahora nosotros conocemos como bautismo en el Espíritu, para ellos era absolutamente nuevo. No sabían de qué se trataba. Ellos estaban alegres, se sentían amados, pero al mismo tiempo tenían muchas preguntas, muchas dudas. Y fueron y acudieron con sus profesores. Y les contaron su testimonio, le dijeron lo que había vivido en el retiro. Y estos profesores, la respuesta que tuvieron para ellos fue la siguiente: muchachos, lo que ustedes nos están contando está aquí, escrito.
en las conclusiones del Concilio Vaticano II. Miren, hermanos, hasta aquí es la primera parte del tema, y quiero que juntos nos demos cuenta cómo Dios, cómo el Espíritu Santo vino orquestando desde antes del inicio del siglo XX, con los papas, con el Concilio Vaticano II, preparando el camino para el nacimiento de la renovación carismática católica. Pues debemos sentirnos como hijos amados, realmente como cuando un bebé es esperado y el papá amoroso planifica todo lo necesario para esperarlo y para que llegue de la mejor manera. Así es como Dios, Padre amoroso, es como si hubiera construido un pesebre especial para la renovación carismática católica. Sintámonos pues como hijos amados, hijos esperados, y que realmente fue voluntad de Dios que naciera esta bendita corriente de gracia. En esta segunda parte vamos a compartir qué pasó luego del nacimiento de la renovación carismática católica. Pues después de este retiro en el año 1967, estos jóvenes comenzaron a contar su experiencia y empezaron a orar entre amigos, con profesores, con sus familias, de casa en casa, y así poco a poco se fue difundiendo esta corriente de gracia. Y se difundió tan rápido, y las manifestaciones de los carismas los acompañaban, y el Espíritu Santo sopló y los impulsó tan rápido, que se fue extendiendo por todo el mundo muy rápidamente. Inclusive, después que en el año 1967 se dio este retiro con los estudiantes, nosotros aquí en el Perú, en el año 1970, tuvimos también nuestra primera experiencia y recibimos esta corriente de gracia en nuestro país. Luego, en el año 1975, 8 años después de haber nacido la renovación carismática católica, el Papa Pablo VI recibió a 10.000 carismáticos provenientes de todo el mundo en la Basílica de San Pedro. Fue el domingo de Pentecostés. Y ahí, en la Basílica de San Pedro, el Papa le permitió al cardenal Suenes presidir la Eucaristía de Pentecostés. Y luego de presidir la Eucaristía de Pentecostés, rodeado de todos los cardenales, obispos, y dicen ahí las crónicas de más de 800 sacerdotes, el Papa Pablo VI por primera vez se iba a dirigir a la renovación carismática católica. Era la primera vez que un Papa le hablaba a la renovación. Ese día, el Papa Pablo VI, luego de la misa de Pentecostés, se iba a dirigir por primera vez a la renovación carismática católica. Y en la persona de los presentes, también a través de ellos iba a dirigirse a toda la iglesia y a todo el mundo. Las palabras que dirigió el Papa en ese entonces fueron las siguientes: para el mundo, así cada vez más secularizado, no hay nada más necesario que el testimonio de esta renovación espiritual, que vemos al Espíritu Santo suscitar hoy día en lugares y regiones cada vez más diversas. 3 grandes mensajes hay implícitos en estas palabras. El primero, ya solo el hecho de recibir a toda la renovación, a los 10.000 carismáticos que asistieron en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, implicaba una aceptación, una acogida, una formalización de que la renovación carismática católica está en el seno de la Iglesia católica. Entonces era el primer reconocimiento oficial de nuestra querida renovación en la Iglesia Universal. Segundo, la declaración de que la renovación no solamente es bueno para la Iglesia, sino que es bueno para el mundo, ya le estaba trazando una misión y un alcance a la renovación. Y finalmente, el hecho de declarar que este movimiento, que esta corriente había sido suscitado por el Espíritu Santo, ya nos estaba declarando a todos
que el fundador de la Renovación Carismática Católica no había sido una persona, sino había sido Dios mismo a través del Espíritu Santo. Luego de Pablo VI, hubo un breve pontificado de Juan Pablo I, y luego llegamos ya a la época de Juan Pablo II. Realmente, la Renovación Carismática Católica vivía enamorada del Papa Juan Pablo II. Y al mismo tiempo, el Papa Juan Pablo II también vivía enamorado de la renovación. De esa época tenemos hermosas estampas. ¿Cómo no recordar esa escena en la cual el día de su cumpleaños, el Papa Juan Pablo II recibe a los carismáticos en los jardines vaticanos? Y luego de que le cantaron el feliz cumpleaños con una canción típica de su natal Polonia, el Papa Juan Pablo II pronuncia esas famosas palabras: larga vida a los carismáticos. Y luego viene un momento de oración en la cual él es sorprendido por el canto en lenguas, pero él humildemente se une a la oración comunitaria. Miren, el Papa Juan Pablo II, si tuviéramos que calificarlo, podríamos decir que fue un muy buen amigo de la renovación. Él mismo se consideraba carismático y él contaba en su testimonio que cuando era niño, su papá le entregó un libro de oraciones y le dijo: abre esa página y ahí está la oración al Espíritu Santo y la vas a rezar todos los días de tu vida. Y él cuenta que desde ese entonces no ha pasado ningún día sin que deje de rezar esta oración al Espíritu Santo. No cabe duda que Juan Pablo II era un profeta. Él tenía la capacidad de anticiparse a los tiempos y él ya veía venir una nueva primavera para la cristiandad. Él también veía venir una nueva época, una nueva era para la evangelización. Sin embargo, él también sabía que para que todo esto suceda, había una condición. Y la condición era que teníamos que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Esto me suena un poco a la profecía de Patty Manfield, ¿recuerdan? En la vigilia de Pentecostés, en nuestro jubileo de oro. Ella hablaba mucho también de que muchas cosas hermosas, muchas cosas buenas podrían pasar, pero habría que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Juan Pablo II también tenía una visión profética específica para la renovación. Y su visión profética iba más allá de vernos como una simple organización de laicos. Realmente, él nos veía como un movimiento profético en el Espíritu Santo. Dentro de las muchas oportunidades que San Juan Pablo II nos habló a nosotros los carismáticos, hay un testimonio, hay un mensaje que no es muy conocido y que Jim Murphy tuvo la generosidad de compartir con nosotros, porque forma parte de estas reuniones que el Papa Juan Pablo II tenía un grupo pequeño de líderes de la Renovación Carismática Católica. El Papa Juan Pablo II les decía a los líderes de la renovación en estas reuniones que en la iglesia y en el mundo había resistencia a lo que se experimentaba dentro de la renovación. Así como que él también sentía resistencia a muchas de las cosas que él quería hacer en la iglesia. Y él decía lo siguiente: pero aquí está la tentación, tengan cuidado. Bajarle un poquito al fuego de la llama. Poder ser un poquito menos proféticos. No hacer tanto problema. Alinearse para encajar. De esta manera van a ser más aceptados. Tengan cuidado con esto, decía Juan Pablo II. La renovación tiene un rol profético,
Pero al mismo tiempo la renovación también tiene un rol institucional. Hay que guardar un equilibrio entre estos dos roles. No podemos renunciar a nuestro llamado profético por darle más fuerza a nuestra labor y a nuestro rol institucional. Si hacemos eso, corremos el riesgo de perder nuestra misión. Ambas cosas son importantes, pero en la iglesia, decía Juan Pablo II, ya hay muchas organizaciones. Lo que hacen falta son profetas. Y Juan Pablo II terminaba su mensaje diciendo: les ruego que por favor no renuncien a su rol profético. Y este es el mensaje que quiero compartirte hoy. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos pide que en todo momento seamos profetas. Esto no quiere decir que nos está invitando a una rebelión. No, hay que ser respetuosos con la autoridad. Hay que estar en una humilde obediencia siempre, pero siempre proféticos. Luego del Papa Juan Pablo II, entramos a la época del Papa Benedicto XVI. Realmente, para nosotros había mucha expectativa respecto a qué es lo que iba a decir este Papa alemán, sabio, disciplinado, sobrio, de nosotros, ¿no? Los carismáticos. ¿Qué es lo que iba a decir él? Y aquí es que Benedicto XVI nos sorprende, porque el Papa Benedicto XVI fue el primero en invitar a toda la Iglesia Católica a que abra su corazón a la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, que él es el primer Papa quien utiliza específicamente este término, bautismo en el Espíritu Santo. Sus palabras literales fueron: yo invito a todos los fieles a experimentar el gozo del redescubrimiento del bautismo en el Espíritu Santo. Y con estas palabras lo que les estaba diciendo a todos los laicos, los religiosos, los consagrados, las comunidades, les decía: vayan, busquen a los carismáticos, porque ellos tienen un tesoro que no es solamente para ellos, sino es para toda la iglesia. Asimismo, Benedicto XVI, conocedor y estudioso de los documentos del Concilio Vaticano II, al ver las manifestaciones carismáticas en nuestros grupos de oración y comunidades, iba a decir lo siguiente: uno de los elementos y de los aspectos positivos de las comunidades de la renovación carismática católica es precisamente la importancia que le dan a los carismas o dones del Espíritu Santo. Y su mérito consiste en haber recordado a la Iglesia su actualidad. O sea, que Benedicto XVI veía justamente en la renovación el cumplimiento de aquello por lo cual el cardenal Suenens había defendido y había discutido en el Concilio Vaticano II, sustentando que los carismas son actuales. Y eso se estaba viendo en nuestra querida renovación. Finalmente, llegamos a la época de nuestro Papa Francisco. El Papa Francisco ha tenido su propio camino, su propio proceso con la renovación carismática católica. Desde que era obispo de la ciudad de Buenos Aires, él tuvo contacto con la renovación. Y la verdad es que al inicio él se quedó impresionado, se quedó estupefacto, porque para él creía que nosotros éramos algo así como bailarines de samba. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, esa relación se ha ido fortaleciendo y ahora el Papa Francisco realmente nos acompaña y ve en nosotros una bendición para la Iglesia y nos impulsa y nos anima a ser fieles a nuestra misión. El Papa Francisco reconoce la fuerza, la capacidad y el potencial que hay en los más de 160 millones de carismáticos en el mundo. De hecho,
que él es el primero que define a la renovación carismática católica, el primer papa que la define como una corriente de gracia. Esta definición ya previamente la había tenido el cardenal Suenes en los inicios de la renovación. Y lo que Papa Francisco hace es confirmar justamente 50 años después esta definición profética que había tenido el cardenal Suenes. A Papa Francisco le gusta mucho esta analogía de que la renovación es una corriente de gracia, como un río que no se detiene, que va y viene, y que es un río al cual confluyen otros riachuelos, que tal vez tienen un movimiento y tienen una manera de desenvolverse distinto, pero que al igual que el río principal van en la misma dirección. Todos van hacia el mar, y para el Papa Francisco, el mar hacia donde va esta corriente de gracia que es la renovación, es el corazón de la Iglesia. Papa Francisco suele decir al referirse a la corriente de gracia que es la renovación, que es como un río que no puede quedarse estancado, como un lago, sino que tiene que seguir y mantenerse en movimiento. Él dice que la renovación no es una organización estática, sino que muy por el contrario, es un movimiento dinámico de Dios y que no puede detenerse y tiene que ser fiel a su misión, y que a pesar de los problemas y que a pesar de las tentaciones, tiene que seguir andando, tiene que seguir moviéndose en esa dirección al mar que es el corazón de la Iglesia. Papa Francisco tiene un cariño muy especial por la renovación. De hecho, que cuando él se dirige a los carismáticos no dice ustedes los carismáticos, sino habla diciendo nosotros los carismáticos. ¿Saben ustedes que hasta antes de Papa Francisco la renovación iba al encuentro del Papa? Es decir, nos invitaban a ir al encuentro del Papa, a la Plaza San Pedro, a los Jardines Vaticano. Pero sin embargo, Papa Francisco hace algo completamente distinto. Él va al encuentro de la renovación. Y de hecho, que en uno de los encuentros de la renovación en el Estadio de Roma, Papa Francisco acude como si fuera un carismático más. Entonces, de esta manera, el Papa viene al encuentro de la renovación. Definitivamente, este cariño tan especial quedó plasmado en esa invitación que él nos hizo a celebrar los 50 años, el jubileo de la renovación, junto con él en el Vaticano. Yo tuve la oportunidad de participar de esa celebración del jubileo y realmente fue algo hermoso, espectacular. Yo quiero contarles solamente un pasaje. Quiero contarles el pasaje de la vigilia de Pentecostés, en la cual estábamos 40.000 carismáticos en la explanada del Circo Máximo Romano, ahí donde fueron sacrificadas las sangres de muchos mártires. Esa es una tierra santa. Y ahí estábamos nosotros esperando a Papa Francisco. 40.000 carismáticos, cantando en diferentes idiomas, bailando, danzando, confundidos religiosos con laicos, niños, jóvenes, adultos. Todos estábamos ahí. Y llegó Papa Francisco. Y no llegó solo, llegó acompañado de sus cardenales, de sus obispos. ¿Y saben quiénes estaban también invitados a esta celebración? Nuestros hermanos separados también habían sido invitados. Y ahí estábamos todos, dispuestos a escuchar a nuestro Santo Padre. Y el Papa Francisco, luego de dirigirnos esas palabras, él se regresó a su lugar, ahí donde estaba junto con los cardenales y los obispos, y empezó un momento de oración. Ese momento de oración la dirigió el Padre Raniero Cantalamessa. Y el Padre Raniero Cantalamessa hizo algo que tal vez rompió el protocolo. El Padre Raniero empezó a hacer una oración de bautismo en el Espíritu. Y ahí estábamos todos, juntos, como una gran familia, como una gran iglesia, representando a todo el mundo, orando, pidiendo bautismo en el Espíritu una y otra vez. Y yo pude ver a Papa Francisco, que estaba ahí, sencillo y humilde, con sus manitos al igual que nosotros, esperando la gracia, esa bendición del bautismo en el Espíritu. No estoy seguro si esa fue la primera vez que un papa está presente en una oración
del bautismo en el Espíritu junto con los carismáticos, pero sí me quedo en el corazón con esa sensación de tener a un Papa cercano, de un Papa que realmente nos acompaña, no desde fuera, sino desde dentro, desde el corazón de la Iglesia. Realmente para nosotros fue una bendición poder estar ahí y poder disfrutar de todas las bendiciones que se derramaron, y estamos seguros de que seguirán derramándose luego de estos 50 años. En esa misma vigilia fue Patty Mansfield quien, parándose en medio de todos y teniendo al Papa al costado, coge el micrófono y da esa famosa profecía, que ya es tiempo de la cosecha, que van a pasar muchas cosas maravillosas, pero que lo único que necesitamos es ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Papa Francisco estaba ahí, escuchando también esa profecía. Y estoy seguro que el Señor, al igual que nosotros, también le estaba hablando a él. Papa Francisco siempre ha sido muy cercano a nosotros. Y no solamente para compartir los momentos de bendición y de oración, sino también más de una vez Él nos ha jalado las orejas. Él nos ha dicho: no enjaulen al Espíritu Santo. Ustedes no son dueños del Espíritu Santo. Ustedes no son dueños de la gracia. El Espíritu Santo va y se mueve como quiere y donde quiere. No lo estorben, ábranle paso, déjanle hacer a Él lo que quiera hacer. Esas son palabras también de Papa Francisco. Y finalmente, en este tema, yo quiero compartirles algunas mociones que concretamente el Papa Francisco ha definido para la renovación carismática católica en este tiempo. Papa Francisco ha hecho llamados muy específicos a la renovación, y desde dentro también ha contribuido a mejorar y a unificar los servicios internacionales de la renovación carismática católica con la creación de Charis, en la cual se está uniendo ICRES con la fraternidad católica, pues Papa Francisco fue el impulsor de este cambio. Y en línea con este llamado, él también le ha propuesto a la renovación 3 cosas principalmente que a ti y a mí deben sonarnos como un llamado personal que nuestro Santo Padre nos está haciendo. El primer llamado que Papa Francisco está haciendo a la renovación en este tiempo es un llamado a la unidad. Y el llamado a la unidad que nos está haciendo el Papa Francisco podría decirse que es un llamado relacionado más a la comunión que a la uniformidad. Papa Francisco no quiere que seamos uniformes en el sentido de que todos lo hagamos de la misma manera, todos avancemos al mismo ritmo, que todos utilicemos las cosas y tengamos la misma organización cuando tengamos que servir. No. Él se refiere más bien que todas estas particularidades, que todos estos carismas diferentes, que toda esta variedad, que toda esta riqueza tenga un lugar dentro de esta corriente de gracia. Que nadie se sienta excluido, sino que todos estén llamados a una comunión en el Espíritu. Que todos esos afluentes, todos esos riachuelos puedan unirse y formar una gran corriente de gracia, que vayamos en una misma dirección guiados por el Espíritu Santo. Este llamado a la unidad es todo un reto. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez hemos construido organizaciones, hemos construido estructuras que vamos a tener que repensarlas, que vamos a tener que ponerlas a los pies del Señor y que Él nos diga con su Espíritu Santo cómo vamos a hacer esto nuevo, cómo vamos a hacer espacio, cómo vamos a confluir, cómo vamos a complementarnos, cómo vamos a perdonarnos, cómo vamos a reconciliarnos para que haya espacio para todos, para que yo, si es que necesito ayuda, encuentre la ayuda de mi hermano, para que yo, si es que necesito un carisma que no tengo, encuentre ese carisma en mi hermano, para que los grandes proyectos, las grandes obras tengan muchas manos y no solamente unas pocas manos que estén dispuestas a hacerlo. Ese es el llamado a la unidad que en este tiempo el Papa Francisco está haciendo a la renovación carismática católica. Estoy seguro que tú y yo vamos a escuchar ese llamado y vamos a estar dispuestos. Y le vamos a preguntar al Espíritu Santo: ¿cómo quieres que lo haga, Espíritu Santo? ¿Por dónde quieres que empiece? Esa es a la disposición que espera Papa Francisco de todos nosotros. Estar atentos a cómo nos va a llevar a esta unidad, a esta comunión el Espíritu Santo en este tiempo.
El segundo llamado, el segundo reto que nos está presentando el Papa Francisco de manera específica a la renovación es el llamado al ecumenismo. Y aquí en este tiempo, Papa Francisco ha reflexionado mucho a partir de todas las muertes, a partir de todas las decapitaciones que ha habido de cristianos en todo el mundo. Y él dice, es posible que cuando la sangre de los cristianos muertos se derrame, puedas distinguir tú si esa sangre pertenece a uno u otro tipo de cristianismo. No, nosotros tenemos una comunión de sangre porque la sangre que se derrama es de cristianos. Y Padre Raniero Cantalamessa, cuando hablaba de ecumenismo, aquí en la celebración de jubileo que tuvimos, él decía, hay muchas cosas más que nos unen que aquellas que nos separan. Entonces, hermanos, aquí está el reto para la renovación, de poder ir paso a paso, tendiendo lazos, tendiendo puentes, preguntando al Espíritu Santo cómo podemos hacer para ir logrando poco a poco esa comunión, esa apertura para todos los cristianos. De hecho, que este es un reto muy fuerte, porque ha habido muchas heridas en el pasado cuando se ha intentado hacer este tipo de ejercicios de ecumenismo. Sin embargo, aquí el consejo y la recomendación es que si vamos nosotros a ir dando pasos en dirección del ecumenismo, siempre hagamos que esos pasos estén bendecidos y de la mano con nuestros obispos, con nuestros arzobispos. Creo que esa es la mejor manera, de acuerdo a la realidad de cada país, de la realidad de cada región, ir avanzando en el cumplimiento de este reto que nos pone Papa Francisco. Y finalmente, el tercer reto que Papa Francisco le pone a la renovación es ir al encuentro de los más pobres, de los más necesitados. O sea, llevar toda la riqueza de los carismas a las periferias, salir de la comodidad de nuestros grupos de oración y llevar esos carismas, llevar a aquellos que más lo necesitan, llevar esa riqueza a aquellos que no tienen nada. Y aquí nosotros tenemos el reto de salir de nosotros mismos e ir al encuentro de nuestros hermanos, de salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort e ir a donde está la necesidad. No se trata simplemente de ir por hacer labor social. No pretendemos convertirnos simplemente en una organización de servicio como una ONG. No, lo que queremos es, partiendo y siendo guiados a partir de una moción del Espíritu Santo, salir con la fuerza del Espíritu Santo y haciendo uso de los dones y carismas e ir al encuentro de los más necesitados. Evangelizar en las zonas donde están el hambre, donde está la enfermedad, donde está la necesidad, se necesita. Y necesitamos nosotros los carismáticos salir haciendo uso de los dones y carismas. Pero no nos quedemos encerrados, no nos quedemos con miedo. No digamos somos muy poquitos, no digamos estoy muy viejo, no digamos soy muy joven, no digamos no tengo carismas, sino atrevámonos a salir. Nosotros necesitamos vivir el Evangelio, necesitamos evangelizar, necesitamos que ese querigma que transformó nuestras vidas salga fuera de nuestros grupos de oración y llegue a aquellos que todavía no han escuchado y no han experimentado la gracia del bautismo en el Espíritu, aquellos que no han experimentado la profundidad del amor de Dios. Esa es nuestra misión, ese es nuestro reto. Yo creo que Papa Francisco, en su dimensión profética, nos está impulsando a caminar, a dar un paso tras otro en este nuevo tiempo, queridos hermanos. Agradezcamos a Dios porque desde el inicio y desde antes del inicio de la renovación, Él ya nos venía bendiciendo, Él ya nos venía preparando el camino, Él ya nos venía defendiendo, nos venía impulsando, nos venía acogiendo. Y en este tiempo nos toca a nosotros seguir caminando, ser fieles a nuestra misión, ser esa corriente de gracia que no se detiene, esa corriente profética, esa corriente que en obediencia a sus autoridades, esa corriente en que humilde y respeto hacia la iglesia va a seguir siempre fiel a la misión que le dio el Espíritu Santo. Muchas gracias, hermanos. Dios nos bendiga a todos.
Christians, speak powerful in the power of the Spirit. The world is dying because it doesn't know the name of his Savior, Jesus Christ. Amen. El domingo de Pentecostés de 1975, el cardenal Swinens y 10.000 personas que tenían esta experiencia carismática se encontraron con el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro. Long life for the charismatics. Larga vida a los carismáticos. El peligro per il rinnovamento, para la renovación, come spesso dice como ha dicho nuestro querido padre Raniero Canta la Mesa, è quello dell'eccessiva es aquel de organizzazione. la excesiva organización. Pericolo della El eccessiva peligro de la organizzazione. excesiva organización. Sì, avete bisogno Sí, di organizzazione. tienen necesidad de Ma organización, non perdete la pero no grazia pierdan di la lasciare gracia a Dio de dejar di essere a Dios ser Dios. Ustedes son dispensadores de la gracia de Dios, non controllatori. no controladores. 50 años de la renovación carismática católica, una corriente de gracia del Espíritu. ¿Y por qué corriente de gracia? Porque no tiene ni fundador, ni estatutos, ni órganos de gobierno. Claramente que esta corriente han nacido múltiples expresiones que son obras humanas inspiradas por el Espíritu, con varios carismas, y todas al servicio de la Iglesia. Pero en la corriente no se le pueden poner diques, Santo, ni se puede encerrar el Espíritu Santo en una jaula.